Lucas capítulo 2, versículos 52. Y dice el texto aquí, y Jesús crecía. La pregunta que simplemente quisiera hacerte hoy es, Jesús crecía, ¿y vos? Y yo, sea la edad que tengamos. Y Jesús crecía, y dice el texto bíblico, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía, fíjate, en 4 aspectos. El primero de ellos dice que Jesús crecía intelectualmente, porque dice que crecía en sabiduría. En segundo lugar dice que Jesús crecía físicamente, algo que a mí todavía no me ha ocurrido, pero el texto dice aquí que Él crecía en estatura. Tengo aspiraciones, hermanos, todavía, así que oren por mí. En tercer lugar, Jesús crecía, dice el texto, espiritualmente, porque crecía en gracia para con Dios. Pero en cuarto lugar dice que Jesús crecía emocional o afectivamente, porque crecía en gracia para con los seres humanos. Ahora, con este texto en mente, me gustaría pensar en algo. ¿Cuál es la condición sine qua non para poder crecer? Voy a decirlo en criollo. ¿Qué se necesita para crecer? Y quizás usted me diga, bueno, para crecer se necesita una familia. Para crecer se necesita comida. Para crecer se necesita hacer ejercicio. Muy bien, todo esto es correcto, pero no es esencial. ¿Sabe que lo único que es esencial para crecer es nacer? Y me miran como diciendo, ¡oh, qué canchero! ¿Y qué sí? Yo no puedo pretender que alguien crezca si todavía no ha nacido, ¿verdad? Es decir, entonces, que si entre nosotros hay alguien que quiere ser como Jesús y crecer según lo que Él tiene pensado para él, esencialmente va a tener que dar ese paso de fe que tiene que ver con el nuevo nacimiento. En una ocasión Jesús está entrevistándose con un religioso, vamos a llamarle así, un sacerdote o un pastor de aquella época, un teólogo, y dice la Biblia que Jesús, confrontando con él, le dice, ¿sabes qué? Te es necesario nacer de nuevo. Y esta persona entendió que nacer de nuevo tenía que ver con volver al vientre de su madre. Y Jesús tiene que explicarle, no, Nicodemo, no tiene que ver con un nacimiento natural. Porque las cosas de la carne son de la carne, pero las del Espíritu no son explicables de manera humana. El texto bíblico dice, es que las cosas del Espíritu son como, ¿viste el viento? Dice Jesús. El viento sopla de donde quiere oír su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Bueno, así es el que nace del Espíritu. Entonces quiere decir entonces que para yo crecer, porque la iglesia que Dios pensó crece para ser como Cristo, tengo que nacer. Y aquí está la primera pregunta que quisiera hacerte hoy. ¿Has nacido espiritualmente? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Te has dejado encontrar por Él? Si vos me dirás, bueno, Andrés, no te estoy entendiendo, más bien estás hablando de una manera bastante evangélica y religiosa. Mira, te lo pregunto, ¿te has reconocido un pecador? ¿Reconoces y te has arrepentido de que todo lo que hiciste hasta aquí ha ofendido a Dios? ¿Le has dado la espalda al Creador? Me pregunto en esta noche si vos has tomado conciencia de que en cualquier momento parás la pata y te vas al mismísimo infierno. Me pregunto si has tomado conciencia de que tu vida no está comprada, de que en cualquier momento la muerte puede golpear las puertas de tu corazón y puede quitarte lo que hoy tanto apreciás. Me pregunto si has evaluado de que mañana probablemente no te despiertes y de que tu eternidad tenga que ver con un lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vos dirás, ya usted de los evangélicos hablando del infierno. Es que no pasa por ser evangélico, pasa por ser fiel a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que rechaza la buena noticia de salvación, el evangelio de Jesucristo, ya está condenado. Por eso te invito a que nazcas de nuevo, que consideres de que hoy necesitas tener un encuentro personal con aquel que abrió los brazos en la cruz y que te dijo, así es el amor que te tengo. ¿Sabes qué es el evangelio? Es una muy buena noticia. Es una
tan gran noticia que nos sale por los poros querer contarla. Por gente como vos, que probablemente nunca antes haya escuchado algo así, o que probablemente esté quemado con leche, ves la vaca y llorás. ¿Por qué? Porque estás hastiado de las religiones, porque te sacan plata, porque han quitado tu confianza, porque te han engañado y te han prometido cosas que luego no han cumplido. El evangelio es diferente. El evangelio de Jesucristo tiene que ver con un ser intachable e impecable que vino a la cruz a cargar tus pecados y los míos para que tengas vida eterna. No podés crecer si todavía no nacés. Ahora esta invitación tiene que ver con gente que probablemente nos visite hoy por primera vez, o tenga que ver con gente que probablemente haya vivido muchos años en este círculo religioso al que llamamos iglesia. Mi querido, quiero decirte, no podemos pretender que crezcas si todavía no has nacido. Es más, si de alguna manera tú durante estos años cambiaste la apariencia de tu cuerpo, quizás te recortaste el pelo, te quitaste algún piercing o algún arito, quizás has tratado de ocultar algún tatuaje, escuchás otro tipo de música, te has relacionado con este libro negro, te aprendiste todas las canciones. Eso no quiere decir mucho, te aviso. Sabes que el nuevo nacimiento no pasa por la cosmética. El nuevo nacimiento pasa por una entrega interior, con un reconocer de que uno está en el horno, literalmente. ¿Por qué literalmente? Porque en cualquier momento la muerte golpea las puertas de nuestra vida y justamente nos la quita. Y llegamos hasta el mismo infierno. Mi querido amigo y vecino, te voy a decir algo. El mensaje que te estoy transmitiendo no tiene que ver con el terror. No es una película de suspenso ni de drama. Es una película de un muy buen humor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sonríe y te dice: te estoy esperando con los brazos abiertos, para que vos te reconozcas pecador y pongas tu fe en lo único o en el único que puede librarte de aquella condenación eterna. Esto es nuevo nacimiento. Es la obra que solamente ocurre cuando uno se deja impactar por el Espíritu Santo, que es Dios. El nuevo nacimiento ocurre solamente en aquellos que se han reconocido pecadores, se han arrepentido y han puesto su fe en Jesús. ¿Quisieras hacerlo ahora mismo? Te invito a hablar con Dios. Quédate tranquilo, no te voy a pedir que te arrodilles, no te voy a pedir que cierres tus ojos, no te voy a pedir que mires a algún lugar, no vamos a hacer meditación trascendental, simplemente habla con Dios, así como yo estoy hablando con vos, y decirle desde lo interior de tu corazón, decirle: Dios, la verdad hoy reconozco que soy un pecador, y la verdad estoy cansado de vivir esta vida. Y hoy también he escuchado de que el único que puede salvarme y quitarme la culpa de mi pecado sos vos. Y hoy te entrego mi vida. Y creo que cuando Jesús murió en la cruz lo hizo para librarme y para salvarme. Entra en mi vida. Aceptame en tu familia. Quiero que seas mi papá y quiero ser tu amigo. Y quiero decirte algo, mi querido. Si con el corazón has dicho o expresado esto, si has puesto tu fe en Jesús y el Espíritu Santo te ha convencido de lo mal que vivías hasta ahora, quiero darte la bienvenida a esta gran familia a la que le llamamos iglesia. Ahora, si te queda alguna duda, ¿qué te parece si luego de terminar este tiempo en el que estamos cada uno mirándonos la nuca, probablemente tengas ganas de conversar conmigo o con los pastores de la iglesia o con aquella persona que te invitó y digas: che, me llamó la atención lo que dijo el fachero? Ah, fachero. ¿Usted cree que iba a decir el buen mozo? Hermano, amigo querido, quiero decirte, si tenés alguna duda, conversa conmigo, conversa con la gente que te invitó. Sería formidable para nosotros, ¿sabes qué? Festejar. Es más, brindamos si vos hoy has entregado tu corazón a Cristo. ¿Sabes qué? Esto no es nuevo. La Biblia dice que delante de los ángeles de Dios, en el cielo mismo, si un pecador se arrepiente aquí en la tierra, en el cielo se arma una fiesta tremenda. Y nosotros queremos participar de ella también. Danos el gusto de saber si en esta noche has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Amén.
Mira, te voy a preguntar 5 cosas muy breves. La iglesia que Dios pensó es una iglesia que crece para ser como Cristo. Ahora, la primera pregunta que quiero hacerte, mi hermano, vos que sos iglesia, vos que naciste de nuevo, mi pregunta es, ¿cuál es tu espejo? ¿Nunca te preguntaron cuando eras niño qué querés ser o como quién querés ser cuando seas grande? Bueno, todavía a mí me lo preguntan. Claro, me ven de 1,5 metros y me dice, nene, ¿cómo quién quieres ser cuando seas grande? Bueno, esto es una pregunta muy común. La pregunta que yo hago hoy a esta querida iglesia es, ¿cuál es tu espejo? ¿Cómo quién quieres ser? ¿Sabes que la Biblia en Romanos 8:29 dice, Dios los predestinó de antemano para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo? ¿Saben que ser a la imagen de Jesús tiene que ver no con una cuestión, voy a decirlo de esta forma, superficial o epidérmica? No tiene que ver con algo de la piel, tiene que ver con algo del corazón. Ser como Jesús tiene que ver con imitar su carácter. Esto es ser como Jesús. ¿Cuál es tu espejo? ¿Cómo quién quieres ser? ¿Cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es tu ideal de persona? La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿No quisiera ser como Él? La pregunta que te hago tiene que ver con algo que leí por ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 73. Dice la Biblia que cuando estaban en una fogata, Jesús está allí, ya está apresado, está esperando el juicio. Y dice la Biblia que pasó alguien por allí y lo vio a Pedro. Y cuando lo vio a Pedro le dijo estas palabras, escucha, este también es de ellos, porque aún la manera de hablar lo descubre. ¿Sabes? Probablemente la manera de hablar de Pedro hablaba del acento que tenía. Pero mi pregunta en esta noche tiene que ver con, ¿será que nuestra manera de hablar nos descubre de que somos cristianos? ¿O será que nuestra manera de hablar deja tanto que desear que nadie diría, este es un cristiano? ¿Cuál es tu espejo? Dice Hechos capítulo 4. Dice el texto bíblico allí que cuando Pedro y Juan salieron de aquel concilio, esa reunión de los sacerdotes judíos, escuche esto, los reconocían que habían estado con Jesús. Mi pregunta también es, cuando leo el texto, es ¿qué habrán notado para que la gente diga, han estado con Jesús? Mi hermano querido, ¿cuál es tu espejo? ¿Estás pareciéndote cada vez más a aquel que es el modelo por excelencia? No quiero que te dejes el pelo largo, que uses barba, túnicas y sandalias. Lo único que Dios pretende es que la manifestación de los atributos que se trasladan a los seres humanos y que son de Dios, los podamos expresar. Que la gente se dé cuenta de que somos hijos de Dios. Porque nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de relacionarnos, nos descubre. ¿Cuál es tu espejo? En segundo lugar, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu dieta? A veces uno piensa que la dieta es eso que comienzan los lunes, ¿no? ¿Quién no hizo una dieta los lunes? El problema es cuando el lunes a la noche te invitan a un asado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que decís, bueno, arranco el martes. No, ¿arranco cuándo? El próximo lunes, claro, porque las dietas arrancan los lunes. Ahora, cuando te pregunto cuál es tu dieta, no estoy preguntando ese régimen que tiene que ver con bajar o subir de peso. La dieta tiene que ver con un régimen de alimentación. Vos sabés muy bien, mi querido, de que no hay crecimiento sin una buena alimentación. Y la pregunta que debiéramos hacernos es justamente ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estás comiendo, hermano? ¿Estamos comiendo chatarra? ¿Sabe cuál es la chatarra que hoy los cristianos consumen? Solamente ver televisión o algún video por internet. ¿Y saben qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice dos cosas muy básicas. Primero, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para
que por ella crezcan. ¿Querés crecer? Debes consumir la leche espiritual. ¿A qué hace referencia? Ves el versículo anterior, en realidad 2 versículos antes, capítulo 1 al final, va a decir, esta es la palabra que permanece para siempre, es la palabra de Dios. ¿Querés crecer? Necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Claro, si vos notás, Pedro es rústico de alguna manera en su manera de expresarse, pero es tan sabio para hacerlo. Mira, él dice, deseen como un niño, pero no como cualquier niño, sino como un niño recién nacido. Si usted tiene un niño recién nacido en su casa o lo tuvo, recordará que cuando el niño tenía hambre, ¿cómo pedía su mamadera? Llorando, gritando. ¿Se lo imagina usted parado en la cunita al bebé diciendo, oh madre, alcánzame del refrigerador el biberón? Ponlo a temperatura ambiente como para que no... ¿Se lo imagina así al niño? No, el niño grita y grita y grita y grita porque tiene hambre. Y Pedro entiende muy bien el concepto y dice, como el niño recién nacido, así hay que desear la palabra. ¿Hace cuánto que no decías la palabra de Dios de esa forma? ¿Hace cuánto que el corazón no se te consume por leerla la Biblia? No por consumir a los predicadores de moda por internet, porque eso es comida recalentada, o lo que es peor, diría un gran autor cristiano llamado Max Lucado, es comida premasticada. Y usted dirá, ¿cómo? Explícame eso. Y sí, Max Lucado dice que se imagina entrando a esos locales de comida por peso, por kilo, y se acerca a la primera bandeja y reconoce que hay carnes, y la segunda bandeja reconoce que hay pastas, y en la tercera reconoce que hay ensaladas, y en la cuarta ve que hay algo con un aspecto raro. Entonces llama al dueño del local y le dice, discúlpeme, esto sé qué es, esto también, pero esto último no sé qué es. Entonces el dueño del local le dice, es que eso es comida premasticada. Y usted pone cara de asco, ¿verdad? Y claro, porque ¿quién podría comer así? Entonces él le dice, ¿cómo esto? Sí, algunos prefieren terminar de digerir lo que alguien masticó primero. Y Max Lucado hace esta reflexión y dice, ¿acaso no es lo que pasa en las iglesias hoy en día? Porque mi querido, con todo respeto le digo, el que masticó este mensaje antes fui yo. Y usted está comiendo lo que uno masticó primero. Y si usted se acostumbra solamente a alimentarse con comida premasticada, desde ya le digo, no pretenda crecer. Si usted quiere crecer, debe preguntarse, ¿cuál es mi dieta? ¿Qué estoy consumiendo? Pero el escritor a los hebreos dice, bueno, ya es hora de dejar la leche también. Coman alimento sólido para que por el uso tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque si vos solamente comes leche, y vas a seguir siendo un niño recién nacido. En cambio, si vos tenés la actitud de masticar la palabra, Jesús decía, ustedes escudriñan las escrituras porque saben que ellas tienen vida eterna. Y yo les aclaro, las escrituras dan testimonio de mí. Escudriñar, ¿sabes qué significa? Significa cavar a fondo. Eso es escudriñar. Tiene que ver, mi querido, que vos no te podés conformar con leer un devocional envasado cada mañana. Hay algunas personas que solamente se alimentan con comida delivery, ¿sabe? Sí. No me mire raro. Levante la mano quien tiene en su heladera alguna de esas etiquetas que dicen pizza, lomito y demás. A ver, levante la mano. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Todos tenemos en nuestra heladera ese llame ya. ¿Por qué? Porque nos saca de apuro. Ahora escuche bien. ¿Son ricas las comidas delivery? Claro que sí que son ricas. Ahora, ¿podemos vivir de comida delivery todo el tiempo? No, no alimentan. Que son ricas, son sabrosas, pero no alimentan. Y usted dirá, escuche, ¿y por qué delivery, Andrés? Y delivery porque te llega, lo preparó otro y te llega a tu casa. ¿Sabe que hay muchos cristianos que se alimentan así? No solo viendo videos en YouTube, sino también leyendo lo que alguien les mandó al grupo de la iglesia. Mandan una plaquita, un texto y esa es su alimentación. ¿Cómo llegó? Por delivery. Pero no te tomaste el trabajo de abrir vos
el ingrediente puro de la palabra y estudiarlo ese día. Mi querido, no hay nada como la comida casera. Eso, es que vos sabés cómo se hizo. Vos sabés que no es aceite viejo. Vos sabés perfectamente qué ingrediente se le puso. Te aconsejo, mi querido, ¿querés crecer? No te conformes con delivery. Come comida casera, anda la palabra cada día y alimentate y masticá y digerí y decís, Señor, gracias, gracias. Y eso fortalece. Pregunta número 1, ¿cuál es tu espejo? Pregunta número 2, ¿cuál es tu dieta? Pregunta número 3, ¿cuál es tu apoyo? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Sabes? Lo decía esta tarde. Hay muchos cristianos, esta mañana, muchos hijos de Dios que nacen, pero que viven en la calle. Y muchos hijos de Dios que han entendido que para crecer necesitan una contención familiar. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos creciendo en la medida que Dios espera de nosotros? Porque si la iglesia que Dios pensó no solo se consagra a Cristo, no solo colabora con la obra de Cristo, sino también crece para ser como Cristo, necesitamos gente a nuestro alrededor. Escucha bien lo que te voy a decir, 2 cosas muy sencillas. Vos tenés hoy el poder de decidir con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y la Biblia es muy clara. Por ejemplo, dice, no te juntes con los chismosos. Apa. La Biblia dice, no te juntes con los delincuentes o los malvados. La Biblia dice, no te juntes, por ejemplo, con los que les gusta tomar y viven solamente para la farra, para comer. No, con ellos no. La Biblia dice claramente, no te juntes con aquellas personas que se enojan fácilmente, los iracundos, los irascibles. No te juntes con ellos. Por eso, si me preguntas a mí, ¿con quién deberías juntarte? Y la Biblia es muy clara también. Anótalo por allí. Salmo 119, 63 dice, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Cuál es tu apoyo, hermano? ¿Sabes que no existe tal cosa como un cristiano sin iglesia? ¿Sabes que hoy explicamos de que el bautismo tiene que ver con identificarse con la iglesia local, calzarse la camiseta? Tiene que ver, mi querido, con entender de que solos no podemos. Necesitamos una familia espiritual. Necesitas decidir con quién vas a pasar el resto de tu vida. Ya sabes con quién no. Elegí a personas que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Te aconsejo a que te congregues en una iglesia cristiana, donde se respire aroma a casa, pero también donde se predique el evangelio de Jesucristo y se estudie la palabra de Dios. Primera pregunta, ¿cuál es tu espejo? Segunda pregunta, ¿cuál es tu dieta? Tercera pregunta, ¿cuál es tu apoyo? ¿Querés crecer? Necesitas una familia. Cuarta pregunta, ¿cuál es tu lucha? ¿Sabes? Para crecer, aún desde la niñez, vamos sorteando obstáculos, vamos saltando vallas, vamos aprobando o enfrentando exámenes, porque esto es parte del proceso de madurez. Y sabes que la Biblia es muy clara y va a decir que las pruebas forjan nuestro carácter. La prueba de vuestra fe produce paciencia, produce. Esto es lo bueno. Ahora, las pruebas son herramientas que Dios da para que podamos crecer. Pero quiero advertirte algo. También las tentaciones son evidencias de que Dios permite que sucedan muchas veces para que forjemos nuestro carácter. Dice un gran autor cristiano que las tentaciones son excelentes oportunidades para hacer el bien. ¿Escuchó? Las tentaciones son una excelente oportunidad para hacer el bien. Claro, te enfrentas a una tentación y haces todo lo contrario a lo que la tentación te propone. De esa forma vas creciendo a medida que vas avanzando en tu vida cristiana. ¿Para ser como quién?
como Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ser como Cristo es enfrentar pruebas y tentaciones. Pregunto, mi querido, ¿cuál es tu lucha? ¿Sabes que las luchas y las tentaciones tampoco podemos sortearlas solos? ¿Sabes que necesitamos el poder del Evangelio, pero también gente a nuestra par que nos ayude a sostenernos? Necesitamos ayuda. Termino y te pregunto, ¿cuál es tu espejo? ¿Es Cristo? Amén. ¿Cuál es tu dieta? ¿Es la palabra? Amén. ¿Cuál es tu apoyo? ¿La iglesia? ¿Hermanos que aman a Dios y que le temen? Amén. ¿Cuál es tu lucha? ¿Las tentaciones? Vencelas. ¿Las pruebas? Sortealas. Número 5 y termino. ¿Cuál es tu apuro? Claro, es que el crecimiento es un proceso, no es un evento. ¿Me escuchó? No es un evento. Yo no voy a salir de esta reunión siendo Christianator. Salgo volando porque algo me tocó y sentí y me agarró la chiripiorca en la reunión. No. Quiero decirte que la madurez es un proceso. Por eso mi pregunta, ¿cuál es tu apuro? Si Cristo no lo tiene, si la Biblia dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sabemos ni cuándo será, pero hasta el día de Jesucristo el Señor va a seguir trabajando en nuestro carácter. ¿Cuál es tu apuro? Segundo, la Biblia dice, y lo leíamos esta mañana, el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, como o hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pregunto, ¿qué apuro tiene un niño, un embrión, en salir del vientre de su madre? Ninguno. En la mayoría de los casos dura 9 meses. Algunos se adelantan, pero ¿qué apuro tenés? Uno cree que tiene que llegar a la madurez instantánea. Mire, lo único instantáneo que usted puede hacer, y tómese un café. Eso es instantáneo. Pero si quieres ser como Cristo, esto lleva tiempo. ¿Cuál es tu apuro? Alguien dijo que para hacer un hongo solo se necesita una noche. Pero para tener un roble se necesitan 100 años. Por lo tanto, lo que usted y yo tenemos que hacer hoy es pensar, ¿qué quiero ser? ¿Un hongo o un roble? ¿Qué quiero ser en mi vida? ¿Algo descartable o algo fuerte que se parezca cada vez más a Jesús? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser como Cristo? Entonces debo tener tiempo para hacerlo. Le hago una última pregunta. ¿Sabe que cuando Noé construía el arca, Dios le había dicho, mira, de todos los animales tenés que introducir al arca una parejita de cada especie? Y sabe que al arca entraron, por ejemplo, los elefantes. Y al arca entró, por ejemplo, el leopardo con su leoparda. Y al arca entró el caballo con su caballa. No, tampoco. No sé después cómo hicieron para meterlo en una latita. No, eso es otro animal. Bien. Al arca también, escuche, también entró el león y la leona. Pero lo que me llama la atención, escuche esto, al arca también entró la tortuga, el tortugo, el caracol y la caracola. Y capaz que usted me dice, Andrés, pero ¿a dónde querés llegar? Muy simple. Aún con su lentitud, lo importante no era cuándo, lo importante era llegar. Mi hermano, si usted está siendo lento en el proceso, no importa, pero vaya a paso firme. Diría Mostaza Merlo, paso a paso. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios trabaja en nosotros. Pregunto, entonces,
¿Estás creciendo o estás envejeciendo? Si estás creciendo, te pregunto, ¿cuál es tu espejo? ¿Cristo? ¿Cuál es tu dieta? ¿La palabra? ¿Cuál es tu apoyo? ¿La iglesia? ¿Cuál es tu lucha? ¿Las pruebas? ¿Las tentaciones? ¿Cuál es tu apuro? Poné las barbas en remojo, diría mi abuela, y decirle al Señor: Señor, yo quiero a tu tiempo ser lo más parecido a Jesús. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro máximo amor y nuestro mejor modelo, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por la celebración del bautismo, Señor. Gracias por el testimonio que nuestros hermanos han dado. Gracias por las preciosas canciones que hemos podido entonar. Gracias, Señor, porque tu evangelio ha sido predicado. Gracias por el amor que esta iglesia ha venido mostrando durante tantísimos años. Y gracias porque hoy podemos irnos a casa sabiendo de que deseas para nosotros que seamos lo más parecidos a tu Hijo Jesús. Señor, te ruego que si hubiese aquí alguien que todavía no nació, generes en él, produzcas en él un nuevo nacimiento. Y a todos los que de alguna manera, en diferentes circunstancias, hemos podido acercarnos a vos y hemos podido conocerte, te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a crecer para ser como Él. Te lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.